Artículos de fe. Me pregunté, no me animé a ponerlo. Hay que meter. A veces al mensajero de la mala noticia le corta la cabeza. Pensé si poner como artículo de fe: las personas para ser analistas no deben analizarse. Pero no lo puse porque no me animé. Puse otros 8 artículos de fe. Les leo primero la lista de artículos de fe y luego les propongo discutirlas, conversarlas juntos. La primera: las mujeres poseen menos, más débil, inconcluso super yo. Las mujeres poseen menos super yo. Los niños nacen con deseo sexual incestuoso hacia la madre. Los padres varones ponen límites a las pulsiones y deseos de nacimiento de sus hijos. Hay reacción terapéutica negativa. Los hijos, cuarta, ¿no? Los hijos encarnan la satisfacción del narcisismo de los padres. El analizarse varios años ataca el narcisismo de las personas. 6. El saber del psicoanálisis surge de la experiencia clínica. 7. Bueno, aproveché la cita. Hay pulsiones. 8. Última. Hay super yo, que es una estructura universal del aparato psíquico que registra la culpa original por el asesinato del padre de la horda primitiva. Bueno, las mujeres poseen menos, más débil o inconcluso super yo. Volví a la cita de Lacan, donde Lacan dice: a las mujeres no les falta nada. Es un error concluir que los análisis de las mujeres terminan en la envidia del pene. Pero analicémoslo. Nosotros no estamos munidos de las mejores herramientas para hacerlo, porque habría que tener profundos conocimientos sociológicos, antropológicos, e incluso hoy día entremezclados con cuestiones ideológicas y politicólogas. Pero si nos animamos a hablar así, a la sans-façon, como hacía Freud, ¿no creen ustedes que las mujeres tienen muchísimo más super yo que los hombres? Pero muchísimo más. Si no. 3 ejemplos. Después ustedes dan todo lo que quieren en sentido contrario. 3 ejemplos. Hospitales públicos, salitas de atención. ¿Quién está ahí sosteniendo? Con frío, sin plata, saliendo a las 4 de la mañana, 80 bondis de mierda, todos de palo, huelga, les afanaron 7. ¿No son las mujeres? ¿Quién trae el niño a vacunación? No es la madre, la tía, la abuela, la vecina. Nunca un puto hombre van a encontrar, ¿eh? Y si quieren hacer la prueba, pregunten. ¿Y el padre? No, se fue a la mierda, es un borracho, ese se fue a la mierda. Ni plata pasa ese. Pero no estoy hablando de un caso, ¿eh? Estoy hablando de, no sé, 80-20. Una anécdota muy marcada siempre por todos los sobrevivientes de los campos de exterminio de familias, no de presos políticos, no, de familias. Entran al campo de concentración y exterminio, el hombre se deprime, la mujer sale a buscar comida para los chicos. Todos, no hay ninguno que no diga que los hombres se deprimían y quedaban así catatónicos. No sé,
por envidia al pene, al fálico de los SS, no sé qué, y las mujeres directamente salen a decir, no, acá hace falta, acá hay que comer, y para comer. Incluso, esto no lo dije nunca, lo estoy pensando, pero es un fenómeno, Notaron que hay más hombres viviendo en situación de calle que mujeres, ¿no? ¿Lo notaron? ¿Lo notaron, sí o no? Sí. ¿Tienen idea más o menos de cuánto? 75-25. Mira vos. ¿Qué pasa ahí? Porque uno decimos, sí, Macri. Lo primero que dice la gente es Macri. O la reta. Depende del momento. Después dicen las drogas. Después dice el alcoholismo, la situación social. Pero ¿por qué no tenemos 50 y 50? Porque para Macri, que yo entienda, salvo a los ministros, a todos por igual, o sea, en cuanto más por igual es totalmente democrático en eso, Macri, todo por igual. ¿Cómo puede ser? ¿Entienden lo que digo? A la psicológica de Freud, no, yo no entiendo cómo se aplica eso, ¿eh? Hay un montón de factores a considerar que son delicadísimos, prostitución, explotación de mujeres, es muy delicado, son campos, guarda que no se entra así nomás. Pero a la burda de Freud, hay más super yo de la de las mujeres, que se la bancan siempre mejor. El hombre dice, se desinfla. Si a alguno le gusta correr, uno que le guste correr, fue la maratón de Boston hace 2 meses. Nevó, viento, lluvia, fue un campo de exterminio. Y ahí surgió la noticia de que las mujeres abandonaron menos que los hombres. Y ahí no podríamos poner mejor entrenamiento, porque hay que suponerlo por igual, maratonistas, todo, Gatorade, banana, o sea, los alimentos, todo por igual, capacidad muscular, tamaño de hueso, volumen muscular mayor de los hombres. Los hombres tenían mucho frío, aparte los hombres, la verdad, si el aparato reproductor estuviese en la panza de los hombres, no habría un puto niño hace 7 millones de años. Los hombres no somos capaces de tener un chico, pero nos da un miedo. La idea de que las mujeres tienen menos super yo en la época de Freud es machismo patriarcal ultraderecha de 1860 de los hombres que se dejaban la barba larga y va al club donde no pueden entrar las mujeres, eso es clarísimo. Pero que se diría hoy, que se lo enseña en la facultad de psicología hoy, es una barrabasada observacional, ¿entienden lo que digo? Es observacional. Los niños nacen con deseo sexual incestuoso hacia la madre, o sea, la base del Edipo. ¿Alguno de ustedes me puede dar alguna observación que justifique semejante delirio vergonzoso de decir en forma pública? Realmente, a ver, ¿qué? Porque Freud dice que sí, y que es evidente. Uno puede decir, es evidente por cómo se manifiesta en la clínica. En la clínica se manifiesta como X. Y Freud dice que hay un Z que justifica un X. Pero, ¿qué justifica esta flecha? O sea, que puede ser A, lo que... ¿no? Los niños nacen con deseo sexual hacia la madre. Yo les propongo, ¿no creen ustedes más bien que lo que sucede es que la gente desarrolla afectos muy intensos cuando convive con alguien muchos años y está al cuidado de alguien? El portero, la nana, como dicen en América, o sea, ¿no han observado eso? Que la gente que es cuidada muchos años con cariño por alguien lo quieren. E incluso, Lacan incluso sobre esto propone que el deseo de la madre, no del niño. En la metáfora paterna lo que hay es deseo de la madre, no deseo del niño. Los padres varones ponen límite a las pulsiones y deseos del nacimiento de sus hijos. Esto son de las cosas más oscuras para la sociedad. ¿Ustedes realmente creen que alguien pone límites a alguien? O sea, lo que les pregunto es, ¿ustedes creen realmente que los niños son criados? La verdad,
O el problema de la crianza aparece cuando el chico a las 3 de la mañana está saltando arriba de los sillones con el control que no deja jugar al padre al jueguito de fútbol que está jugando el padre, porque le saca el jueguito de fútbol a 3 de la mañana gritando como un zarpado. ¿No aparece ahí la idea de a estos chicos que ponerle límites? Lo que yo les pregunto a ustedes, ¿a los niños se les pone límites? ¿O esa es una idea que se aplica en nuestras sociedades opresivas cuando hay una falla en el sistema? Que hace falta que intervenga una psicóloga infantil para que le diga a la madre, bueno, no se está inyectando merca todo el día. Quizás eso es perturbador, y aparte si usted ejerce la prostitución en casa, quizás altera al niño, quizás no hay que ponerle límites al niño. Digo, hay psicólogos infantiles acá, si tienen 2 casos, nos encontramos con el problema de que los límites le ponemos a los padres, no a los niños. Y segundo, ¿es verdad que los límites se ponen, que alguien pone límites? ¿O la gente se cría en las condiciones sociales que establece el lenguaje, la ideología, y que es así? Es así. Todos deben escupir, tirar papelito, cruzarse en semáforo, o sea, argentino puro de Argentina del palo, hasta que van a Londres. Y Londres, señorita francesa, vuelven y dicen, ay, no sabes cómo viven, cómo cuidan. Y dices, hijo de puta, vos te dices, sí, yo cruzar. Y volvés acá y ves esa cosa con un hijo de puta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Son las sociedades, en ese campo que se arma, el que dice cómo se vive ahí. Y los niños, si no son muy perturbados por las pulsiones de los padres, viven normalmente en su sistema. El padre no pone límite. La teoría de Lacan, si el nombre del padre falla, lo que se produce es que no hay deseo. No que hay deseo ilimitado. El padre une deseo con ley. Están muy articuladas entre sí en realidad, porque vos decís... ¿Cuáles con cuáles? Las 3 que dijiste. Sí, seguramente. El chico nace con deseos incestuosos, la madre carece de super yo, acá eso es un quilombo, tiene que venir el padre y separar esto. Claro. Pero es una teoría muy de... Eso sale para ti. Es que los psicoanalistas lacanianos sostienen para ti. O para ti es lacaniana, y no sé, la compró Miller y yo la compró la EOL y yo no me enteré. Sí. La otra, ¿existe reacción terapéutica negativa? Uno de los argumentos fundamentales para plantear la pulsión de muerte es más allá del principio del placer. No sé si atienden, si ustedes fueron pacientes, ya ustedes, ojalá hayan tenido suerte, y si son analistas, ¿ustedes verifican, alguien verificó que existe reacción terapéutica negativa? Que los pacientes al final empeoran. ¿Estuvo en algún Ateneo, algún caso, alguna vez leyeron, o lo dijo Freud? Pero bueno, yo creo que lo dijo Freud porque a Freud le pasaba. Y yo creo que a Freud le pasaba porque Freud conducía las curas según ciertos ideales personales de Freud. Y que entonces lo que sucedía al final de las curas es que los pacientes no tenían los ideales que Freud establecía. No se casaban, no empezaban a coger heterosexualmente, no tenían familia, hijos, no tenían una empresa, no ganaban plata. Entonces se resistían. Hay una reacción terapéutica negativa, pero si uno no impone ideales, ¿por qué los casos empeoran al final? Si alguno fue a la Facultad de Psicología y no le enseñaron esto, que levante la mano igual primero, Sí. Los hijos encarnan la satisfacción del narcisismo de los padres. Falsísimo, falsísimo. El narcisismo de los padres, o sea, de las personas entre 25 y 40, 45 años. Hoy. El narcisismo pasa por progresar en el empleo que tienen en la empresa, comprar la casa que están alquilando, tener un mejor coche y el sumum de todo lo sumum que es viajar. Porque la gente quiere viajar. Saben que los destinos turísticos ya no saben qué hacer con los turistas. Es un problema ecológico. Buscan en Google, se ríen, buscan en Google.
Existe ya incluso un odio al turista en ciudades que viven de los turistas porque ya es insoportable, porque la gente lo único que quiere es viajar. La plata mejor invertida. Ahora, ¿ustedes verifican que la gente quiera primero eso o hijos? Segundo, hijos. Lo pueden verificar estadísticamente porque no hay hijos. Hay viajeros, pero no hay hijos. De hecho, muchísimas poblaciones de las ricas en las que se dan el lujo no tienen hijos. Japón no tiene hijos, Londres no tiene hijos, París no tiene hijos, Nueva York no hay hijos. No que no se ven en las calles. Que la tasa de nacimientos está en 1.1 y 1.2. ¿Entienden lo que eso quiere decir? Entran dos adultos, entran dos personas y tienen una tasa de reproducción de cada dos, 1 o 1.2. Entienden que la sociedad está en proceso degenerativo. Primero envejece y luego van a desaparecer. Ya se calculó cuándo va a desaparecer la sociedad japonesa. De hecho, porque no tienen inmigrantes. ¿Quién va a ir a Japón? No entiende nada. Pero aparte las mujeres son muy distintas allá, ¿eh? No, es un chiste grosero. Por otra parte, el menor estudio de hijos dice así: los ricos no tienen hijos y los pobres se llenan de hijos. Hay una estadística muy interesante. China estableció un control de natalidad propia del Partido Comunista Chino. Allá no joden, que era un hijo por matrimonio. Tuvieron tasas de 2.2, 2.3, o sea, parece que son tan corruptos como nosotros y consiguieron hijos y certificados por todos lados. De hecho, en una práctica, ¿saben lo que hacían en los últimos años? Se inseminaban las minas. Y como para inseminar se vieron que en las viejas técnicas de inseminación te ponían 4 o 5. Entonces si nacían 3 o 4, el Estado no les podía decir nada. Bueno, tenían 2.2, 2.3, 2.4. En todos los países asiáticos riquísimos que se desarrollaron económicamente antes que China, lograron tasas mucho menores que China porque eran ricos. O sea, tener hijos no tiene nada que ver con el narcisismo, es un tema de riqueza y educación. La gente rica y educada no quiere tener hijos y los pobres se llenan de hijos. ¿Vieron cómo lo dije, no? Los ricos y educados no quieren tener hijos. A los yanquis le preguntás y les dicen uno solo y te dicen es muy caro. La educación. Es muy caro. Te dicen es muy caro. Es muy caro. No me voy a meter en semejantes gastos. Ahora, ¿por qué los pobres tienen tantos hijos? Eso es para debatir. No es tan fácil saber por qué entre las familias. Freud tenía 8 hijos, 2 murieron, uno después en la guerra, 2 en la guerra. 5. Analizarse por varios años ataca el narcisismo. Bueno, de vuelta. Vamos a acotemos acá porque es tan delicado como todo lo anterior. A los que fueron a la Facultad de Psicología, de la UBA o de Rosario, de Mar del Plata, a los que fueron a la Facultad de Psicología Estatal, que son los que yo más conozco, deben haber tenido profesores de las materias psicoanalíticas, gente de edad, 50, 60, por ahí, después se jubilan, 50, 60. Estadísticamente hablando, el psicoanalista de 50 a 60 debe ser, estadísticamente hablando, supongo yo, la persona más analizada del planeta. ¿O no? Sí, estadísticamente debe ser la persona más, 30 40 años de análisis, la persona más analizada del planeta debe ser el psicoanalista viejo. Bueno, ¿no lo vieron inflado como globo Zeppelin del narcisismo insoportable? Insoportable. Con lo cual es falso que los analistas deben analizarse la evolución del narcisismo porque muchos años de análisis aumentan el narcisismo. Que me demuestren lo contrario. Que me demuestren lo contrario. Para datos observacionales. Pero si ustedes me dirían, bueno, Alfredo, estás reduciendo todo a apreciaciones muy superficiales, lo admito, de datos observacionales. Pero ¿y si no qué? Son artículos de fe. Ya que si no me tendrían que argumentar ustedes con hechos observacionales. A mi entender,
Ni Freud ni Lacan se caracterizaron por un narcisismo muy reducido. No. Menos Lacan, disfrazado de Lacan. Super yo. Estructura universal del aparato que inscribe la culpa original por el asesinato del padre de la horda primitiva. Bueno, 1. No existió horda primitiva. No existió. No hubo nada en la historia de la humanidad que sea horda primitiva. ¿Esto qué quiere decir? Un macho adulto, varias hembras adultas, muchos machos jóvenes y muchas no existió. Eso no sucedió. Todos los yacimientos antropológicos hasta ahora en todo el planeta dan muchos machos adultos, muchas hembras adultas, muchos jóvenes machos y muchas jóvenes hembras. O sea, eso no existió. Por otra parte, la idea de un padre que goza de todas las mujeres, ¿a qué remite? O sea, ¿por qué pensarlo? ¿Por qué sostenerlo? ¿Por qué decir? No sé cómo les resulta a ustedes, la lista la hice yo preparando esta presentación y la preparé para ustedes y nunca antes preparé esto ni lo dije. Tengo la impresión de haber tocado puntos neurálgicos del programa de investigación freudio-lacaniano. O sea, aquellos elementos fundamentales con los que se justifican las cosas. Ya que si no, ¿por qué hay super yo? Si no, ¿por qué lo hay? De hecho, lo hay. Les advierto que solamente en nuestras sociedades lo hay, porque la nuestra es una sociedad de culpa. Pero hay sociedades que son sociedades de vergüenza. No todas las sociedades son sociedades de culpa, hay sociedades que son sociedades de vergüenza. No sé si observan rápido la diferencia. Si no la observan, les doy la pista. La sociedad de culpa, el reproche viene de adentro. La sociedad de vergüenza, el reproche viene de afuera. Y es totalmente distinto el pensamiento. O sea, en la sociedad de vergüenza no hay super yo, porque no es el alter ego, es el otro el que sanciona. Dodge da el ejemplo de la Hélade antigua en la época de Hesíodo, y para nosotros me parece que hasta hace unas buenas décadas sería Japón. La diferencia entre Japón, ya desapareció, ya se hicieron muy occidentales, pero antes se enganchaban a un gerente en algo medio raro, se suicidaban. Ahora ya se hicieron occidentales y se busca un abogado, como Lópezito, un buen par de valijas, un convento, pero hasta hace una... Y entienden la diferencia, ¿no? No se puede empezar, pero ¿por qué ellos se suicidan y nosotros no? Quizás porque no funcione lo mismo si la recriminación viene de afuera, si da vergüenza, o si viene de adentro y da culpa. Con lo cual ni siquiera yo, ello y super yo son posibles de sostener fuera de artículos de fe. Quizás no haya nada que sea super yo. Sí puede ser que tengamos sentimientos de culpa, pero una vez que vos sacaste el artículo de fe de la universalidad, ya no tenés que preguntarte por alguien que no lo tiene. ¿Entiendes? Ya no es anómalo o llamativo que alguien no lo tenga, ya que ¿por qué debería tenerlo? Es muy frecuente entre nosotros que haya sentimientos de culpa, o incluso, podríamos decir así, fue muy frecuente en la época de Freud. Quizás, así como hay sociedad de culpa y sociedad de vergüenza, la nuestra deje de ser una sociedad de culpa y nos encontremos en la clínica cada vez más sin sentimientos de culpa. Bueno, la otra, hay pulsiones. Para Lacan no hay pulsiones. Para Lacan, o lo expresa así o lo expresa así.
Esta es la más fácil porque es coloquial, entramos por esta y después vemos que esto mismo dice acá. Lacan dice que donde Freud creyó que había pulsiones, esto es que había fuerzas que operaban desde el interior del organismo hacia el aparato psíquico, dominándolo, ya que no había forma de escapar de las pulsiones para el aparato psíquico, ya que ambas son internas al cuerpo y no hay cómo escapar. Para Lacan, las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un deseo. Una idea clínica interesantísima. Esto es, la apariencia es que proviene del cuerpo, pero en realidad es que de un decir golpea en el cuerpo y retorna desde el cuerpo, como la montaña que parece que contesta, eco, parece que contesta, pero en realidad es que hay un decir que golpea sobre el cuerpo. Lacan llama la atención sobre, y los cuerpos son muy sensibles a responder a los decires, y efectivamente hay respuestas, incluso tipificables, a los decires y las respuestas que encuentran en el cuerpo. Y la otra ahora es más evidente, porque yo les diría, pulsión en el álgebra de Lacan se escribe entre paréntesis S barrado rombo de mayúscula. Ese barrado es la forma en que Lacan escribe al sujeto, que un significante representante otro, dividido entre dos significantes, y esta es la letra con la cual Lacan escribe demanda, que hay que diferenciar de esta, la D minúscula, que es con la cual Lacan escribe deseo. Si nosotros tomamos entonces, como hicimos acá, con la teoría de Lacan, si tomamos de acá la teoría de Lacan dice, uno recibe su propia demanda en forma invertida desde el otro. La teoría de la comunicación humana es que el emisor tiene lo que decir, codifica lo que tiene para decir, lo emite, el receptor recibe, decodifica y entiende. Esa es la teoría de la comunicación humana. A revisar, francamente, a revisar. La teoría moderna del discurso, o sea, la lingüística de 1970 para acá, lo desmiente. No es cierto que el mensaje lo codifique de quien salen los ruidos y que lo decodifique quien le mueve el tímpano. Eso es absolutamente falso. Cualquier experimento, incluso mental, que se haga sobre dos personas hablando, demuestran que es falso. Pero para colmo, en psicoanálisis, Lacan sostiene que uno recibe desde el otro su propia demanda en forma invertida. Esa es la teoría de Lacan. La propia demanda, No es que uno recibe la demanda del otro, que es la teoría de la comunicación humana, que es lo de siempre. Lacan tiene una idea muy interesante que es, si podemos hablar de una demanda en relación a alguien, la teoría de Lacan para esa demanda en relación a alguien es que éste la ha recibido en forma invertida desde el otro. Los ejemplos que da, tú eres mi maestro, tú eres mi padre, tú eres mi mujer, quizá el más claro, el más rápido de proponerles a vuestra reflexión y poder discutirlo en los minutos que nos queden, es tú eres mi mujer. Supongan, un hombre le dice a una mujer, tú eres mi mujer. Y ella le dice, no, Carlos, en absoluto, estoy cogiendo con tu hermano hace 6 años. No sabíamos cómo decírtelo. Puede ser, ¿no? Bueno, lo que Lacan dice es que lo que hay que revisar de esa escena, o al menos lo que le interesa al psicoanálisis de esa escena, es, pero ¿y entonces yo qué soy? Que incluso lo podrán ver en más de una película, donde el tipo le cae como un balde de agua fría o ácido sulfúrico. Entonces, ¿yo qué soy? Un cornudo, un boludo, ¿entienden? Que se le disolvió a él el hombre, porque tú eres mi mujer. Si ella responde en forma no invertida y dice sí, claro que sí, entonces yo soy tu hombre. ¿Sí? Para Lacan ahí no pasó nada. El fenómeno que tiene que estudiar el psicoanálisis es cuando uno tiene verdaderamente cuestión con una demanda, es cuando uno recibe su propia demanda en forma invertida desde el otro.
Con lo cual, en absoluto podría ser ni interna ni propia. Con lo cual, la teoría de la pulsión de Lacan, aunque ustedes me digan, pero yo no entiendo por qué carajo Lacan escribe ese matema para pulsión. Perfecto, ya somos dos, no hay ningún problema. Lo que yo estoy diciendo es que no podemos creer, como creen los psicoanalistas, en la existencia de la pulsión de muerte o del goce mortífero, creyéndolos como esenciales, propios, internos, de nacimiento, al menos desde la teoría de Lacan. Y estaría muy bueno revisar, efectivamente, si todo lo que nosotros asociamos al problema pulsional en el fenómeno, sea lo que sea el fenómeno. Los que me conocen hace 20 o 30 años saben que yo no soy proclive a hablar de los fenómenos. Pero bueno, alguna vez quizás tengamos que hacerlo. Si uno piensa en los fenómenos vinculados a lo que podría ser el campo de las pulsiones para Freud, que sería ¿qué? Comer, beber, cagar, hacerse la paja, coger. Ya mirar y oír, ya te quedaste al lado de Lacan, ya no, escópico invocante, ya no es tan freudiano. Y si uno revisa eso, pero fumar sería oral para Freud, estaría entre comer y beber. Si uno revisa los fenómenos, verifica que nada de lo que eso suceda con incidencia clínica, puede ser pensado por fuera de una demanda que proviene desde el otro. ¿Vieron la moda de la anorexia y de la bulimia? ¿Vieron? Para que se den cuenta que fue una moda, pueden prestar atención a cómo se produjo epidemiológicamente un crecimiento sorprendente. Todos los diarios presentaban una muerta en Europa por día o Estados Unidos de anorexia y un descenso violentísimo. Ustedes dirán, no, es que los diarios ya no ven Clarín, que miente, ya no vende más esa noticia. Clarín vende lo que se compra. A veces creen que venden lo que no se compra. Es que no sucede. Es que después, ¿qué sucedió? Si tienen el oído atento. Después vino la moda del ataque de pánico. Ya que anorexia y bulimia. Con lo cual, todo el juego de el alcoholismo en los jóvenes. El alcoholismo en los jóvenes, chicos y chicas, que para los viejos como yo es sorprendente, porque nosotros no, ni cuando tuvimos 15, 18, 20, ni cuando nuestros hijos tuvieron 15, 18, 20, nos encontramos con el fenómeno de chicas de 15 alcoholizadas, vomitando como viejo borracho de barrio. ¿Entienden que pensar pulsión para eso es un individualismo extremo que remite a quedarse ciego a los fenómenos? ¿Por qué beben los jóvenes? ¿Saben por qué beben los jóvenes? Porque los jóvenes beben. Porque los jóvenes beben. Entienden que eso es el mandamiento que hay ahí, ¿no? Si vos sos joven debes beber. Si no, si te dicen no probaste, que maricón, te quedas a casa de mamá y de papá, hay que como fumar. Como drogarse, como snifear. En Japón no cogen más, no hay interés de coger. BBC Mundo, es para ver en video, así que no hay que leer. Una buena recomendación para ver el video, no hay que leer. BBC Mundo, el sexo entre los japoneses. Que es un testimonio, más o menos 45 minutos de testimonio, donde especialmente la queja de las mujeres, de que los jóvenes, los hombres jóvenes, maduros, no tienen interés de coger. No que estamos reprimidos, porque uno puede imaginarse un Japón muy reprimido, no tienen interés. Y el promedio de relaciones sexuales entre clases medias, que surge del estudio de la BBC, que suelen ser bastante serios, es de 1 por año, un polvo por año, 1 por año.
Acá hay pacientes que testimonian con vergüenza, no, un poquitísimo, cogemos poquitísimo, no sé si llegamos a una vez por semana. Pero, ¿por qué se coge? Los psicoanalistas todavía están muy creídos de que existe una pulsión, un deseo sexual, que hay ganas que te vienen de adentro, y es falsísimo. Incluso parejas con cierto juego al respecto, en general tienden a aceptar, porque es muy evidente, una ley dinámica del sexo, que es la siguiente. No sé si se las ven, ¿no? Vamos a ver. Cuanto más se coge, y cuanto menos se coge, menos se coge. Es como una... ¿Lo vieron? La inercia en las parejas de que empiezan a coger y se ponen a coger y siguen cogiendo y van cogiendo un montón. Y de pronto sucede algo, qué sé yo, y dejan de coger. Con lo cual se nota que está asociado a una legalidad que no tiene nada que ver con la pulsión libidinal, con eros, con algo que provenga de testículos, como creía Freud, y de ovarios, por eso la segunda oleada de la sexualidad. Dale. Cuando dice su propia demanda, son mucho más que una vez por año, sí. Cuando dice su propia demanda, es la demanda del otro, entonces. Es que lo que nosotros tenemos como demanda, cada uno de nosotros, es aquella demanda del otro que invirtió en nuestra posición. Para decirlo quizás un poco más cotidianamente, sería una interpretación. Pero entonces no sería como que la demanda surge de uno y da como una vuelta por el otro, y es en todo caso reconocida en lo que dice el otro. No. Yo le dije 12.000 veces, tú eres mi mujer. Ella lavando los platos, sí, claro, muchas veces ni me contestó nada. Eso es lo que surge de mí. Una vez me dijo, Carlos, tengo que decirte algo. Sentate. Me voy con Ignacio. Esa es tu demanda. Cuando empiezan cuando dice ella, digamos. Esa es tu demanda, porque ahí es cuando empiezan, que no me di cuenta. ¿Cómo no me di cuenta de nada yo? Nunca le pasó el... ¿Cómo no me di cuenta de nada? ¿Dónde estaba yo? Y entonces que la tengo chica. Todas cosas referidas a mí. La llevé a pasear poco, me decían los amigos, sacala a pasear. La sacaba a pasear. Todo empieza a hablar de mí, ¿entienden? La acá me dice, esa es la demanda que lo tiene tomado a este sujeto en su condición particular. Que no apareció como función, mientras él le dijo 12.000 veces, ay, cómo te quiero, mierda, cómo te quiero, mierda. Nada, ahí no pasa nada. De hecho no pasa nada clínicamente. De hecho no sé cómo interpretan ustedes la función de la interpretación, pero tiene que tener una función de inversión, ¿no? Yo creo que sí, sí, vaya tranquilo, sí, ¿hay qué interpretación hubo? El paciente viene, yo creo que sí, sí, vaya tranquilo, sí. ¿Qué vas a decir? No sabes cómo me rompió la cabeza hoy mi analista, ¿qué te dijo? Lo mismo que decía yo. Lo mismo que... En general cuando la gente empieza a descubrir eso, deja análisis, ¿verdad? Ya sabía lo que me iba a decir, me decía siempre lo mismo, dejé de ir. ¿O no? Y cuando me dice siempre lo mismo, la demanda requiere sorpresa. ¿Y cuándo requiere sorpresa? Cuando desde el otro te viene algo que inquieta tu propia posición. Es increíble, pero esta no sé si conocen las letras de Lacan, esta es la fórmula de Lacan. Bueno, y entonces la última, que yo había leído como sexta, es el saber del psicoanálisis surge de la experiencia clínica. Me parece que con todos estos ítems que solamente esta semana 8, obviamente ya saben que para mí se me abrió este capítulo y que de aquí en más voy a seguir presentando decenas y decenas de principios fundamentales del psicoanálisis que se corresponden a teorías sociológicas, antropológicas, de derecha, patriarcales y eurocéntricas de Europa de 1880, y que si uno observa
desprendido de prejuicios, al menos no las tiene que admitir. Al menos no las puede admitir. Un programa de investigación en el psicoanálisis cumpliría esa función. ¿Cuál sería esa función? Mi impresión es que levantar el certificado de función del psicoanálisis. Porque cualquier programa de investigación degenerativo o regresivo, obviamente es suicida. Suicida como suele ser en un mundo tan vasto estas cosas, no es que no va a haber más psicoanálisis, sino que el psicoanálisis cada vez va a estar más encerrado sobre sí mismo, menos va a convocar a la opinión pública, menos se va a consultar a los psicoanalistas y se va a seguir consultando a psiquiatras y neurólogos sobre los fenómenos sociales. Va a quedar concentrado en cada vez tener menos lugar en los lugares públicos de discusión, los filósofos, antropólogos, sociólogos menos nos van a tomar en cuenta, vamos a desaparecer del intercambio porque tenemos, nuestra posición es volver hacia atrás, hacia lo que dijimos, que para colmo es imposible de sostener, ya que observacionalmente son todos ridículos prejuicios decimonónicos. No sé si he sido hoy muy subversivo con ustedes, pero a mí me parece que las mujeres poseen menos super yo. ¿Tuvieron ustedes algún caso con mujeres, especialmente casos de neurosis obsesiva, donde las recriminaciones adquiriesen una potencia sintomática grave? En mujeres es 80 veces más grave que en hombres. No sé si han tenido clínicas sobre... Incluso digo, en los casos, cuando se hace de la culpa síntoma, en los casos de las mujeres es pero enormemente más grave que en los casos de varones. Con lo cual, solamente se puede decir que las mujeres poseen menos super yo para discriminarlas, es como decir que los negros tienen olor a transpiración y que los judíos son todos usureros, que es para discriminar, para ejercer una discriminación, para marginar a las mujeres. ¿Sí, no? De hecho, en estudios ¿Quién habla? En estudios de género se ve esto mismo como techo de cristal. Porque la mujer, de alguna manera, no llega, no avanza, ¿no? Pero con la misma culpa, superar al hombre, ¿no? Claro, por supuesto. Lo vieron eso en las familias, ¿no? ¿Cuántas mujeres no lo dicen porque les da no sé qué, eso lo queda como un pelotudo con la idiotez que está diciendo, mientras que los tipos están todo el tiempo criticando a las minas sin parar? Eso me parece, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Yo incluso le propuse pensar que si es que hubiese para nuestra sociedad una marcada diferencia sexual respecto a los sentimientos de culpa, obviamente están localizados del lado de la mujer. Es insólito que Freud lo haya propuesto, salvo por fascismo personal. Bueno, era facho. No cambia nada para el psicoanálisis. Un defecto personal que hay que dejar caer porque él creyó que era una ley, lo que era un prejuicio. Pero que se lo siga diciendo 2018 en la Facultad de Psicología, me parece que efectivamente tipifica el psicoanálisis como una religión. Son artículos de fe. Reacción terapéutica negativa. Pregunta de examen, ¿cuáles son los 3 motivos por los cuales Freud? No, pregunta de examen. Pregunta de examen. Y no existe la reacción terapéutica negativa. ¿Alguno de ustedes la vio, participó alguna vez en un Ateneo, en un caso, en el hospital, en la residencia, en la concurrencia, en la sociedad de analistas? No existe la reacción terapéutica negativa. Un poquito más fuerte, ¿verdad? La voz un poquito. Sí. Que se capaces de lograr, por ejemplo, mañana, trabajar en las guardias, en los lugares, en las escuelas, en fin, qué condiciones, digamos, de mucho esfuerzo. ¿Vos crees en eso, que a la base había un potente sentimiento de culpa que los lleva a aceptar o llevar adelante tareas que tienen vicios artificiales importantes, algo así? No estoy en condiciones siquiera de gozar una respuesta de esa envergadura, porque no estudié, no soy un especialista.
Se imagina la cantidad de estudios sociológicos y antropológicos serios que debe haber planteados sobre el problema. Pero lo que yo digo, que a nivel de la más burda observación superficial, hay un niño de 3 años en la mesa. Uno de los dos cónyuges le pone vino en el vasito de plástico para que tome, y el otro de los cónyuges dice no hay que darle vino al niño. ¿Cuál es hombre y cuál es mujer? Déjenme de joder, o sea, no sé, comen ustedes también, como yo, van a las mesas donde hay gente. Es el pelotudo del tipo que le va a poner vino al chico. Y la mamá le dice, pará, o el abuelo, o la tía, pará, no pueden tomar vino los chicos. Tienen hígado todavía. Un poquito, no hace nada. El típico pelotudo, el tipo, el hombre, digo, el hombre típico, el pelotudo ese que todo el mundo tiene en la casa, algunos. El pelotudo típico que dice, mujer. O dejá de hacerle goles, ¿no ves que llora? Esa, hace falta tener un pelotudo en la casa para darse cuenta que le gana al hijo. Y decir, pero ese idiota, dejá de hacerle goles. ¿No ves que tiene 2 años y llora? Y le vas ganando 7-0. ¿Tenés que jugar de verdad con él? No, bueno, pero para que se haga hombre. ¿O no? El hombre es un mamarracho, es un personaje vergonzoso de nuestra sociedad. Pero suponer que la mujer... Pero de hecho, suponer que haya super yo. Por eso, como los principios digamos, ahora, ¿por qué esto funciona así? ¿Por qué uno ve más sentimientos de culpa? Yo creo que habría que empezar a estudiar. Hay fenómenos muy misteriosos respecto al sentimiento de culpa. Por ejemplo, el 80% del personal religioso, 85% del personal religioso célibe de nuestra madre iglesia católica son mujeres. Y el 20% son hombres, que detentan el 97% de todos los cargos directivos. Hagan la cuenta, vayan a la iglesia de la esquina, hagan la cuenta, 2 más 2 es 4, no. Bueno, la pregunta claro, que es como psicoanalistas, ¿por qué las minas se la bancan? Estamos hablando de 80.000 mujeres, no sé, 150.000 mujeres. ¿Por qué se la bancan? Bueno, pero hay que pensarlo. ¿Estamos en la hora? Bueno, la próxima. ¿Quién expone la próxima idea? ¿Y sobre qué vas a exponer? Sobre estructura y significante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima.